Adentrémonos en el misterio de Quetzalcóatl, una figura venerada en las culturas antiguas de Mesoamérica. Alrededor del año 722 después de Cristo, Quetzalcóatl fue reconocido como un mesías por videntes y astrólogos en México. Pero este no era un dios común. Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, era un dios de milagros que a menudo se representaba con una complexión negra. Su influencia se extiende más allá de esa época, conectándose profundamente con civilizaciones aún más antiguas. Incluso antes de los aztecas, Quetzalcóatl era venerado entre los mayas, quienes lo llamaban Kukulcán. Su presencia se registra ya en el siglo VI después de Cristo. En la cultura azteca, Quetzalcóatl ocupaba un papel excepcional, siendo considerado el dios creador, responsable del origen de la humanidad. Curiosamente, las representaciones antiguas a menudo muestran a Quetzalcóatl con una complexión negra, un detalle históricamente reconocido por los estudiosos. Simbolismo y representación. ¿Por qué Quetzalcóatl, una deidad tan profundamente arraigada en la cultura mesoamericana, era representado como negro? Esta pregunta nos lleva a los significados simbólicos asociados con su apariencia. En las representaciones antiguas, su tez oscura y su cabello crespo no eran meras decisiones artísticas, sino que cargaban un profundo significado espiritual. La negrura, en este contexto, simbolizaba la profundidad de lo desconocido, el misterio de la creación y la vastedad del cosmos, cualidades estrechamente ligadas al rol de Quetzalcóatl como Dios creador. Esta representación destacaba su esencia divina, diferenciándolo de otras deidades y convirtiéndolo en una figura de reverencia y asombro. Reconocimiento histórico. La complexión negra de Quetzalcóatl fue ampliamente aceptada por académicos e historiadores en su momento. Por ejemplo, el Indianapolis Recorder del 7 de julio de 1945 señaló que Quetzalcóatl fue reconocido como el Mesías por videntes y astrólogos y que se le representaba como negro, con cabello crespo. Su apariencia única reforzó su importancia en las narrativas culturales y espirituales tanto de los aztecas como de los mayas. La leyenda de Quetzalcóatl se remonta a la civilización tolteca, una de las más antiguas culturas mesoamericanas. Dado que el mito de Quetzalcóatl se extendió por distintas culturas mesoamericanas, este era considerado el dios más poderoso para los teotihuacanos, mexicas, toltecas, olmecas y mayas. Así, Quetzalcóatl fue conocido como Kukulcán para los mayas, Cucumatz para los mayas quichés de Guatemala y Ejecatl para los huastecos de la costa del Golfo. Las cabezas colosales olmecas y sus características faciales. ¿Eran negros los olmecas? Todo parece indicar que sí. En Tabasco, Veracruz y Oaxaca han venido apareciendo enormes y extrañas cabezas de piedra de la cultura olmeca, con características faciales negras que datan de unos 800 años antes de Cristo. Dioses negros sin lugar a dudas, pero además de esculturas se han descubierto muchos esqueletos de origen negro, junto con conchas azules que solo se encuentran en costas africanas. Sin embargo, quedan más incógnitas por resolver. ¿Cómo pensar que los negros pudieran tener una gran cultura en la época anterior a Cristo, cuando solo se sabe de África de la cultura egipcia? ¿Eran los egipcios negros? En el África precristiana florecieron varias importantes culturas y además hubo faraones negros. Además, en las cabezas colosales hay una enorme similitud en sus coronas con la de la estatua de Tarca, faraón negra de la 25ª dinastía. Por si esto fuera poco, su reinado coincide con la cultura olmeca. Entre 751 y 654 a.C. Egipto fue gobernado por faraones negros, Pianki, Sabaka, Sabkata y Tiurka, de origen nubio, cuyo imperio abarcó del Mediterráneo hasta Etiopía, hasta el nacimiento del Sagrado Nilo. Los egipcios se unieron a los fenicios para defenderse de los asirios, y los fenicios eran la potencia naval de su tiempo. Nada sorprendente sería que los nubios y los fenicios llegaran a América huyendo de los asirios o simplemente buscando nuevas tierras. La zona de influencia negroide y fenicia abarca Veracruz, Tabasco, Guerrero y Oaxaca y coincidentemente con la zona olmeca. ¿Qué relación hay entre todo esto y Quetzalcóatl?
Una buena parte de las representaciones de este lo presentan como negro y con sombrero cono utilizado por magos africanos. En África el sombrero se llama cupila y en México se llama copilli. Además en las crónicas es posible que nos digan que no se dejaba ver por nadie por feo, negro y cacarizo, o tal vez era un mago como Jesús. Un lingüista y antropólogo africano, Ivan van Sertima, ha dedicado su vida al estudio de la presencia africana en América. En un libro suyo titulado Ellos vinieron antes de Colón demuestra que los egipcios negros establecieron en México una cultura similar a la suya. ¿Esto demuestra que Quetzalcóatl era negro? Pues completamente no, pero plantea varias hipótesis respecto a Quetzalcóatl y su posible origen egipcio negro. Un ejemplo de las coincidencias entre los dos continentes señala que una tribu africana llamada Mandinga llegó a las costas mexicanas. Curiosamente un pueblo en Veracruz se llama Mandinga. Pues bien, aquí hay unas posibles evidencias que confirman a Quetzalcóatl con la tribu Mandinga. Quetzalcóatl está asociado siempre a un árbol altar, lo mismo que el dios Daciri de los Mandingas. La fiesta Daciri en Mali era a principios de año, igual que la de Quetzalcóatl. Las ceremonias de autoflagelación son iguales en los dos ritos. La división del zodiaco en 13 casas se repite en México y Mali. El número 13 es un número clave. En Mali existió el culto a la serpiente emplumada. Reseñar todos los puntos de semejanza entre los mitos religiosos de México y África se llevaría un buen tiempo, así que quedaremos con que Quetzalcóatl muy probablemente sea de origen africano. Uno de los mitos de mayor circulación alrededor de la conquista de México es la idea de que los indígenas, al ver a Cortés y a los demás conquistadores, creen reconocer el cumplimiento de la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Esta confusión, según la insistencia de misioneros como Durán, Motolinía o Torquemada por citar algunos, solo pudo originarse por la fisonomía de los españoles, porque los indígenas esperaban hombres blancos y barbados y porque Quetzalcóatl era una deidad que poseía dicha apariencia. Sin embargo, de entre los mismos misioneros surge un relato que da una descripción totalmente opuesta. Fray Bernardino de Sahagún señala lo siguiente. Este Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por Dios. Los atavíos con los que le adoraban eran los siguientes: una mitra en la cabeza, con un penacho de plumas que se llama quetzali, la cara tenía teñido de negro, y todo el cuerpo. Esta especificación que otorga Sahagún, apoyada en la información que le dan los sabios indígenas que colaboraron con él en la elaboración del Códice Florentino, concuerda con numerosas imágenes que existen de Quetzalcóatl en color negro, dentro de los códices prehispánicos de la tradición mixteca Puebla. Un legado atemporal. La complexión negra de Quetzalcóatl desempeñó un papel fundamental en cómo se le percibía, tanto como símbolo de misterio divino como una figura poderosa en la creación de la humanidad. Incluso hoy en día, su enigmático legado continúa cautivando a historiadores y entusiastas por igual. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.